Doroteo Arango, Pancho Villa, no hubiera sido lo que fue sin la Revolución Mexicana. Obvio, la Revolución Mexicana no hubiera sido lo que fue sin Villa. ¿Cuál fue la pauta para el inicio de esta gesta que debió concluir en 1911 y se prolongó hasta 1920? Y de la que surgieron innumerables caudillos, historias y leyendas, siendo Pancho Villa uno de los principales caudillos, sobre el que se ciernen muchas leyendas y mitos de esta época. Antes del inicio, se conoce como entrevista Díaz-Krillman, la entrevista concedida por Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Krillman. Prometió ante Krillman retirarse del poder al término del periodo gubernamental en 1910, cualquiera que fueran las opiniones de sus amigos y partidarios, darle la bienvenida a un partido de oposición. Si aparece, lo veré como una bendición y no como un mal. Si se puede desarrollar poder, no para explotar, sino para gobernar, estaré a su lado. Me olvidaré de mí mismo y ante la feliz inauguración de un gobierno totalmente democrático de mi patria. La toma de Ciudad Juárez. La batalla sucedió entre el 8 y el 10 de mayo de 1911 en la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre las tropas del Ejército Federal y fuerzas revolucionarias maderistas. Después de la entrevista entre el periodista James Krillman con el presidente Porfirio Díaz en 1908, surgieron grupos opositores al gobierno del general Porfirio Díaz, como Francisco I. Madero, quien inició una campaña electoral que fue suspendida al ser apresado Madero. Pancho Villa, en 1910, se unió al movimiento maderista, primero a través de su compadre Eleuterio Soto, y después mediante Abraham González, con quien tenía vínculos comerciales. En ese entonces, Pancho Villa era nada más un cuaterón y en la mejor denominación un guerrillero sin causa. Sin embargo, al conocer a Abraham González, representante político de Francisco I. Madero en Chihuahua, recibió de éste la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión. El 17 de noviembre de 1910 atacó la hacienda de Cavaria. Desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas. En la lucha armada maderista se distinguió por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. En el Tecolote engañó a las fuerzas del general Navarro, poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando a Navarro a la retirada. Sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas, Estación Bauche, contra el general federal Manuel García Pueblita. Además, participó en el mayor triunfo al lado de Pascual Orozco, la batalla de Ciudad Juárez, contra el general Navarro, a quien intentó fusilar, incluso en contra de Francisco I. Madero. Los revolucionarios tuvieron varios enfrentamientos con las tropas federales. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se quejó de que varios ciudadanos norteamericanos habían sido heridos. Lamentablemente, esto se debe a que muchos americanos veían la Revolución Mexicana como una película, como un chiste, como una película animada. E incluso había gente que tenía casas a las orillas del río y rentaba los techos o rentaba las casas para que la gente pudiera verlo. Por lo anterior, Francisco I. Madero dispuso que su gente no atacara Ciudad Juárez para evitar un conflicto con el vecino del norte. Pascual Orozco y Villa no aceptaron la orden de Madero y decidieron atacar la plaza de Ciudad Juárez con cerca de 3,500 hombres, mientras que los defensores contaban con 675. La frontera, específicamente Ciudad Juárez, fue fundamental en tanto que el control de la plaza por uno u otro grupo implicó el tráfico de provisiones, armas y de aduanas. Para los revolucionarios simbolizaba además la ventaja adicional de contar con un pie en cada margen del río. Se dice
que Villa incluso estableció una casa particular al otro lado del río. Aunque la Revolución Mexicana fue un movimiento de carácter campesino, las sagas decisivas se libraron en escenarios urbanos. Sin duda, uno de los más importantes, Ciudad Juárez. La importancia de Ciudad Juárez para los revolucionarios. La frontera de Ciudad Juárez El Paso desempeñó un papel importante en el drama revolucionario de 1910, y no solo porque los revolucionarios prominentes fueron originarios del norte, como Pascual Orozco, Abraham González, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La geopolítica tuvo un gran peso en el proceso revolucionario, por lo menos en sus etapas iniciales. La revolución comenzó en el norte y fue decisiva en esta región. Además, si los revolucionarios se apoderaban de Ciudad Juárez, les daba casi el supremo control de la parte norte del país, y eso les daría el camino libre para atacar las regiones del sur y aliarse con líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco, Pepinillo Garibaldi y José de la Luz Blanco desacataron la orden de Madero de retirarse de Ciudad Juárez y se decidieron a atacar al día siguiente. Entonces, el 8 de mayo, dirigieron el ataque por los flancos sur y oeste de la ciudad. Desde el 8 de mayo se inicia un tiroteo entre las avanzadas enemigos. Madero y el general federal Navarro habían acordado un alto al fuego, pero los revolucionarios no obedecieron y tirotearon a un emisario federal con bandera blanca. Paulatina y espontáneamente los rebeldes se van uniendo al combate. Comienza una avanzada neutralizando las trincheras construidas por los federales, obligando a los federales a responder y entrar en lucha cuerpo a cuerpo. Francisco Villa, Pascual Orozco, Pepinillo Garibaldi y José de la Luz Blanco desacataron la orden de Madero de retirarse de Ciudad Juárez y se decidieron a atacar al día siguiente. Entonces, el 8 de mayo, dirigieron el ataque por los flancos sur y oeste de la ciudad. Desde el 8 de mayo se inicia un tiroteo entre las avanzadas enemigas. Madero y el general federal Navarro habían acordado un alto al fuego, pero los revolucionarios no obedecen y tirotean a un emisario federal con bandera blanca. Paulatina y espontáneamente, los rebeldes se van uniendo al combate y comienzan a avanzar neutralizando las trincheras construidas por los defensores, obligando a los federales a responder y entrar en tremenda lucha cuerpo a cuerpo. Ante la creciente e imparable intercambio de fuego entre ambos bandos, Madero avisa a Navarro que rompe la tregua y lanza un asalto general. El día 9 de mayo cortaron las líneas eléctricas y de agua y arreciaron los incendios en diversos puntos de Ciudad Juárez. Villa ordenó el saqueo de las dos casas comerciales estadounidenses muy importantes. Con la toma de Ciudad Juárez por parte de los revolucionarios, dio origen a que se pactara la renuncia del general Porfirio Díaz como presidente de la República. En los tratados de Ciudad Juárez, el 25 de mayo de 1911 renunció Díaz a la presidencia y quedó como presidente provisional el licenciado Francisco León de la Barra, quien preparó las elecciones presidenciales en las que salía triunfador don Francisco I. Madero, con lo que concluyó la primera etapa de la Revolución Mexicana. Como podemos apreciar, la revolución que se inició el 20 de noviembre de 1910 contra Porfirio Díaz culminó con su renuncia el 25 de mayo de 1911, pero esta gesta se prolongó por 9 años más. Cabe destacar que en el momento de la batalla, Pancho Villa no era general. Algunos autores lo manejan como capitán o mayor, pero en lo que sí coinciden es que tras esta batalla le fue otorgado el grado de coronel, quedando así a un peldaño de llegar a general. México de aquellos tiempos, pobrecito de mi pueblo, cuántas injusticias y gente
gente pobre por culpa de aquel gobierno. Pero mexicano,